Yolanda, buenos días. Muy buenos días, doctor Pedro. Ya estamos viendo su pantalla. De pronto, para empezar a ver la presentación. Sí, señor, sí lo escuchamos. Ok, perfecto. Listo, Yolanda, muchas gracias por esta invitación. Muy buenos días para todos. Como bien lo decía doctora Yolanda, mi nombre es Pedro Ducuara. Yo soy profesional especializado de la Subdirección de Salud Nutricional, Alimentos y Bebidas de aquí del Ministerio de Salud. Yo les voy a esta temática antes de tratar todo lo referente al tema central de este seminario que tiene que ver con la alimentación y su asociación con las enfermedades cardiovasculares. Yo voy a hacer alusión a unas consideraciones que debemos tener en cuenta para la valoración y clasificación nutricional en los adultos, proceso indispensable que todos como profesionales de salud debemos conocer y aplicar para poder identificar de manera oportuna cualquier problema nutricional desde el punto de vista antropométrico que puedan presentar los adultos. Este va a ser el contenido de la presentación. Voy a hacer un breve repaso de la resolución 2465 de 2016. Posteriormente hablaremos de la clasificación nutricional según los indicadores antropométricos y finalizaremos con la toma de medidas antropométricas. Bien, ese será el contenido de la presentación. Bien, en cuanto a la resolución 2465, no voy a abordar en detalle esta resolución, simplemente voy a mencionar lo siguiente. Esta resolución tiene como objeto adoptar los indicadores antropométricos, los patrones de referencia y los puntos de corte para realizar la clasificación antropométrica del estado nutricional de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, estos conforme a los patrones con los patrones de crecimiento publicados en los años 2006 y 2007 por la Organización Mundial de la Salud y para efectuar la clasificación antropométrica del estado nutricional de los adultos de 18 a 54 meses, 64 años y las gestantes adultas. En estos casos, para poder hacer monitoreo, investigación académica, científica y vigilancia nutricional dirigidas a conocer y mejorar el estado nutricional de la población general. Además, esta resolución identifica los equipos e instrumentos de medición antropométrica y los aspectos mínimos que debemos tener en cuenta en relación a la técnica utilizada para realizar las mediciones, las tomas de las medidas antropométricas. ¿A quién está dirigida o quiénes deben aplicar esa resolución? Todos los prestadores de los servicios de salud, las entidades administradoras de planes de beneficios, es decir, las EPS, las secretarías de salud del orden departamental, distrital y municipal, los profesionales en salud de los sectores académico y científico, las instituciones de educación superior encargadas de la formación de profesionales de la salud y todas las demás entidades que requieran la utilización de los indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos de corte, y además de las entidades, pues todo profesional que requiera hacer uso de los mismos. Nuestro segundo punto de esta presentación quiero abordarlo relacionado con la clasificación nutricional según los indicadores antropométricos. Aquí nos vamos a enfocar en los adultos. En los adultos de 18 a 64 años de edad, con base a la resolución que les acabo de mencionar, la 2465, allí se establece que contamos con dos indicadores para la clasificación antropométrica y el riesgo cardiovascular en los adultos de 18 a 64 años de edad. El primero de ellos es el índice de masa corporal. Entonces nosotros adoptamos el índice de masa corporal IMC y la circunferencia de la cintura. Con respecto al primero, recordarles que para el caso de los adultos, la clasificación antropométrica del estado nutricional se realiza con base a este índice, el índice de masa corporal.
Aquí ustedes pueden ver cómo se hace la clasificación, los criterios, tenemos los puntos de corte y tenemos la clasificación como tal. Entonces ahí vemos la clasificación, por ejemplo, delgadez, cuando el punto de corte está por debajo de 18,5, está normal cuando está igual o mayor a 18,5 y menor a 25, sobrepeso mayor o igual a 25 y menor a 30, y estamos hablando de obesidad cuando este índice de masa corporal es igual o mayor a 30. Dentro de la obesidad encontramos una subclasificación para el uso individual clínico. Entonces estamos hablando, dependiendo del resultado del índice de masa corporal, de una obesidad grado 1, grado 2 y grado 3. Entonces nosotros como país hemos adoptado esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud para determinar el estado nutricional o clasificación nutricional en los adultos. Ahí en la imagen, en el cuadro de la derecha, ustedes pueden observar cómo se calcula el índice de masa corporal. Recordarles que se utiliza el peso en kilos y se divide la talla en metros al cuadrado. Ahí vemos un ejemplo, una persona de 75 kilos que mide 1,79 metros. Perdón un momento. Entonces, en este ejemplo, Yolanda, ¿me confirma si me escuchas ahí? Sí, señor. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. En este ejemplo, para recordarles cómo se calcula el índice de masa corporal, vemos que una persona de 75 kilos mide 1,79 metros. Lo que debo hacer primero es establecer la talla al cuadrado, entonces multiplicamos 2 veces ese valor y posteriormente el peso lo divido por ese resultado que me dio al elevar al cuadrado la talla, y posteriormente ese resultado de la división me va a dar un resultado en kilogramos por metro al cuadrado, en este caso 23,4. Si yo miro la tabla donde están establecidos los puntos de corte y la clasificación, observo que el 23,4 se ubica en la clasificación normal, y esa es la forma de poder establecer el índice de masa corporal y establecer la clasificación nutricional de los adultos por el índice de masa corporal. Ahora hablemos un poco de la circunferencia de la cintura. Aquí es donde quiero hacer un poco más de énfasis. Esta es una metodología para determinar la presencia de obesidad abdominal, lo cual se constituye en un factor de riesgo para la aparición de enfermedades como diabetes tipo 2, la hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares, debido a la alta relación que tiene con la acumulación de grasa intraabdominal. Esta medición debe ser tomada en todos los adultos con medida complementaria durante la valoración antropométrica para determinar el riesgo cardiovascular. Es decir, que además de tomar peso y talla para establecer el índice de masa corporal en el adulto, debemos complementariamente medir la circunferencia de la cintura. Esta es una medida sencilla, sin costo y reproducible para evaluar de manera indirecta la grasa visceral. En la práctica clínica constituye una forma de tamizaje rápida para aproximarse al diagnóstico del síndrome metabólico. Ahí radica la importancia de hacer la medición de la circunferencia de la cintura, poder determinar o diagnosticar el síndrome metabólico, puesto que la obesidad central está relacionada con esta como tal. La determinación de los puntos de corte de la circunferencia de la cintura es de suma importancia para la prevención, el manejo óptimo y el pronóstico de la obesidad y el síndrome metabólico, la diabetes mellitus tipo 2 y la enfermedad coronaria, así como lo mencionamos ya anteriormente. La resolución 2465 también nos establece los puntos de corte para clasificar la obesidad abdominal con la medida de la circunferencia de la cintura en los adultos de 18 a 64 años de edad. Entonces, hablamos de obesidad central
cuando el resultado de la circunferencia de la cintura en hombres es mayor o igual a 90 centímetros y en mujeres es mayor o igual a 80 centímetros. Y esto lo tomamos de acuerdo a las recomendaciones dadas por la Federación Internacional de Diabetes. Nuestro tercer punto, la toma de medidas antropométricas, que esto es indispensable, es clave porque depende de esto para obtener un diagnóstico preciso en lo que tiene que ver con la clasificación nutricional de los adultos. Simplemente recordarles que de igual manera allí en la resolución 2465 de 2016 están definidas cuáles son esas características que deben tener o deben cumplir los instrumentos y los equipos para la medición de tomas o para la toma de medidas antropométricas. Para el caso del peso, vamos a emplear una balanza de pie. Esta balanza de pie debe tener una capacidad de 120 a 150 kilos, una precisión ideal de 50 gramos, max 100 gramos, y su mecanismo puede ser digital o mecánica con único uso para con único uso para peso y no para medir talla. Es decir, no debe tener metro idealmente. Y para medir la talla del individuo se debe utilizar un tallímetro. ¿Cuáles son las características de este tallímetro? Debe tener una capacidad de 2 metros como mínimo, una sensibilidad de 1 milímetro. Se recomienda una base de 25 centímetros de ancho, que es donde se va a ubicar el individuo. No se recomienda el uso de metros de modistería, cintas métricas de papel o plástico adheridos a la pared. Debe ser de un material resistente, liviano y no deformable. Y no se recomienda el uso del tallímetro con balanzas mecánicas, es decir, de esos tallímetros que vienen integradas a las balanzas mecánicas, no se recomienda utilizar este como tal, pues no son muy precisos que digamos. Y para el caso del instrumento para la toma de la circunferencia de la cintura, se debe utilizar una cinta métrica, el cual debe tener las siguientes características. Debe ser de un material flexible, inextensible, impermeable y con divisiones cada 1 milímetro. Es aconsejable que la cinta mida máximo 0.5 centímetros de ancho, debido a que puede presentarse errores de medición en el punto de superposición de los dos extremos de la cinta. La resolución 2465 de 2016 van a encontrar de manera detallada cuáles son esas técnicas recomendadas para la toma de medidas antropométricas. Aquí no voy a hacer énfasis en ella por lo extenso que esto corresponde, pero al observar esas imágenes ustedes pueden ver cuáles son esas técnicas ideales o recomendadas para tomar lo que es el peso y la talla. Entonces, por ejemplo, vemos en la imagen de la izquierda cómo sería lo ideal para la toma del peso. Vemos un individuo ubicado de manera recta sobre la báscula, con el mínimo de ropa posible, sin zapatos, mirando siempre al frente, o puede ser incluso mirando de espalda a la escala de medición. En la imagen del centro vemos cómo sería lo ideal para la toma de la talla. Vemos cómo se utiliza el infantómetro, la ubicación del individuo que vamos a valorar. En la imagen de la derecha, de la derecha estamos viendo lo que se llama el plano de Frankfurt, que corresponde a cómo debe ubicarse la cabeza del individuo que estamos valorando, en el que le estamos tomando la talla como tal. Entonces, en la resolución 2465 van a encontrar en detalle el paso a paso de cómo deberían hacerse estas tomas, estas mediciones antropométricas, lo que tiene que ver con el peso y la talla. En lo que tiene que ver con la circunferencia de la cintura, aquí sí voy a especificar un poco sobre cómo se lleva a cabo esta medición. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? El usuario debe estar de frente al evaluador, parado, recto, con los brazos a los lados y con el dorso descubierto. Se debe trazar una línea imaginaria. Se debe trazar una línea imaginaria que parta del orificio de la axila hasta la cresta ilíaca, que es el punto que vemos aquí arriba, el primer puntico blanco. Que es el último, el punto inferior blanco. Y sobre esa línea se identifica el punto medio entre el arco costal, el arco costal, que es la costilla, que es ese primer punto en la parte superior, punto blanco, y la parte superior de la cresta ilíaca, que es la cadera. Y entre esos dos puntos vamos a establecer ese punto medio,
que es donde vamos a ubicar la cinta métrica. Y hacemos el mismo ejercicio en el otro lado, en el otro costado del individuo. Marcar esos 2 puntos antropométricos y ubicar el punto medio, que es donde pasaremos la cinta métrica. La cinta se ubica sobre ese punto medio y paralelo al piso, así como en la imagen de arriba. Y la medición se realiza al final de una expiración normal, verificando que la cinta no esté ni muy apretada ni muy suelta, y se lee el número que aparece en la intersección registrando el dato en centímetros. Entonces, esta es la forma correcta para poder establecer esa circunferencia de la cintura y poder determinar si la persona presenta esa obesidad central, que nos conlleva un riesgo de enfermedades cardiovasculares y de síndrome metabólico. Entonces, básicamente, eso era lo que quería presentarles ya para concluir esta presentación. A manera de conclusiones, en cuenta que el país cuenta con reglamentación vigente, que es la resolución 2465 de 2016, que establece los patrones de referencia, los indicadores nutricionales y los puntos de corte para la clasificación nutricional de sus habitantes, desde los niños de 0 meses hasta las personas adultas de 64 años de edad y las gestantes adultas. El índice de masa corporal es un método fácil y económico para la clasificación del estado nutricional en adultos. La circunferencia de la cintura es una medida antropométrica útil para identificar la obesidad abdominal, que se asocia con enfermedades cardiovasculares y las metabólicas. Para obtener datos confiables se hace necesario emplear equipos e instrumentos de medición adecuados y que se encuentren en excelentes condiciones. Es importante verificarlos constantemente y calibrarlos de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes. Además del uso adecuado de los equipos e instrumentos de medición, se hace indispensable conocer y aplicar correctamente las técnicas para la toma de las mediciones antropométricas. Entonces también esto es clave, pues, para evitar falsos diagnósticos o errados diagnósticos al momento de establecer la clasificación nutricional en los adultos. Esto era lo que quería compartir con ustedes en este seminario. No sé, Yolanda, si habrá espacio para las preguntas e inquietudes. Quedo presto para ello. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pedro. Muy claves estas conclusiones que usted realiza al final de su presentación, sobre todo en esos parámetros que deben ser tenidos en cuenta para la valoración y clasificación nutricional de los adultos. Recordemos que la medición del perímetro abdominal pues, nos va a permitir identificar esa obesidad abdominal muy asociada al riesgo cardiovascular. Doctor Pedro, hay 2 preguntas. Stephanie Mosquera pregunta, ¿por qué en adultos solo hasta los 64 años? Y esta misma persona nos dice, los valores para confirmar obesidad serían 94 en hombres y 90 en mujeres. Adelante, doctor Pedro. Gracias. ¿Por qué hasta los 64 años de edad? Porque así se estableció que esos puntos de corte y clasificación nutricional a través del índice de masa corporal están establecidos para los adultos, no personas mayores o no adultos mayores. Entonces, así se establecieron desde que se definieron estos puntos de corte y clasificación nutricional por parte de la Organización Mundial de la Salud, en que los adoptó y fueron realizados en adultos. No contempla las personas mayores. Si bien nosotros tenemos esa carencia, por decirlo de alguna manera, ya estamos trabajando aquí en el Ministerio de Salud. De hecho, ya hay unos documentos relacionados con valoración nutricional en la persona mayor o en el adulto mayor, y estamos de igual manera trabajando en otros documentos un poco más concretos con orientaciones para los profesionales de salud para la clasificación nutricional en las personas adultas mayores. La OPS tiene algunos puntos de corte en cuanto al índice de masa corporal para las personas mayores que difieren al que yo les acabo de presentar, porque el que yo les acabo de presentar son puntos de corte para población adulta y no persona mayor. Entonces, esa es la razón por la cual estas recomendaciones, estos puntos de corte están establecidos hasta las personas de 64 años de edad. Y en lo que tiene que ver con los puntos de corte para
obesidad central a través de la circunferencia de la cintura, resulta que la Federación Internacional de Diabetes ha establecido como diferentes puntos de corte dependiendo del tipo de población, específicamente del origen de la población. Entonces, ellos recomiendan que para la población nuestra, de esta zona, lo que es la región latina, utilicemos estos puntos de corte, porque son tomados de la población asiática, y ellos dicen que nosotros como población latina adoptemos esos puntos de corte que están establecidos para la población asiática, debido a que nosotros como tal no tenemos estudios poblacionales que nos ayuden a establecer cuáles serían los puntos de corte propios para nosotros como latinoamericanos. Entonces nos recomendó adoptar estos puntos de corte porque dependiendo de la región, existen otros puntos de corte por las características propias de esa población. Es por eso que van a encontrar seguramente ustedes en alguna otra bibliografía, en diferentes bibliografías, diferentes puntos de corte para la obesidad central a través de la circunferencia de la cintura. Espero haber podido dar respuesta a estas dos inquietudes, Yolanda. Doctor Pedro, muchas gracias. Dos últimas preguntas. Aquí nos indica Diana Quiroz, ¿qué pasa cuando una persona tiene un peso normal, pero tiene exceso de grasa visceral? Debemos tratar esta obesidad central que hace referencia a la grasa visceral. De ahí la importancia de tomar esas medidas complementarias, no quedarnos solamente con el índice de masa corporal, porque el índice de masa corporal nos da una idea de cómo está en términos generales en cuanto a su estructura y sus diferentes componentes corporales. Esta obesidad central o circunferencia de la cintura que nos permite determinar la obesidad central y de manera indirecta la grasa intraabdominal y visceral, pues nos está indicando que esa persona tiene un porcentaje elevado de su composición de ese tejido graso y por lo tanto pues se convierte en un factor de riesgo que debemos tratar con las recomendaciones nutricionales pertinentes y actividad física pues para que reduzca ese tejido adiposo que tiene en exceso. Entonces, de ahí la importancia de tomar esas medidas complementarias como la circunferencia de la cintura y no quedarnos solamente con el índice de masa corporal, pero requiere de tratamiento nutricional y para mejorar esos perfiles nutricionales que viene presentando esa persona. Claro que sí, gracias, doctor Pedro. Y complementando la recomendación que usted hace, también es muy importante la clasificación del riesgo cardiovascular y metabólico en estas personas, dado que el exceso de grasa visceral pues aumenta este riesgo y el de diabetes. Entonces, supremamente importante la medición del perímetro abdominal. Aquí nos hacen una solicitud de Efraín Meneses, dice, por favor, ¿podrían generar un anexo con los códigos CIE-10 que corresponden a las clasificaciones de los subgrupos de sobrepeso y obesidad? Tenemos códigos CIE-10 específicos para esta subclasificación, doctor Pedro. Gracias. No, la verdad no tengo ahorita en este momento, no recuerdo si hay algún CIE-10 específicamente para esas subclasificaciones de la obesidad. Sí lo hay para la obesidad, pero no creo que estén establecidos los CIE-10 para esas subclasificaciones de obesidad tipo 1, tipo 2, tipo 3. No creo que se encuentren dentro de la clasificación, pero sí seguramente, obviamente sí sale de la obesidad, pero es algo que podríamos entrar a revisar. Gracias, doctor Pedro. Estaremos haciendo la revisión. Aquí nos dicen sobrepeso en Cosmitet. Ya, aquí Cosmitet nos está dando como unos ejemplos de los CIE-10 que utilizan. De todas maneras, como lo decía muy bien el doctor Pedro, pues nosotros desde el nivel nacional también estaremos pues haciendo esa revisión para dar una directriz a partir de, por supuesto, considerando las experiencias locales que nos están aquí escribiendo y hemos intentado alinear los parámetros
entre los diferentes instrumentos técnicos y normativos para que ustedes tengan unos solos valores. Muchísimas gracias, doctor Pedro, por esta participación, por su presentación y por habernos colaborado en la respuesta a estas inquietudes. Si nos quedaron algunas, seguramente las estaremos respondiendo vía correo electrónico. Continuando con la agenda, le damos paso a la doctora Pamela Vallejo. Ella es profesional especializado de la Subdirección de Salud Nutricional, Alimentos y Bebidas, también con una temática muy importante como es el uso del etiquetado nutricional y frontal en la consulta cardiovascular. Doctora Pamela, adelante. Buenos días para todos. Voy a presentarme. Mi nombre es Pamela Vallejo, nutricionista de la Subdirección de Salud Nutricional, Alimentos y Bebidas. Y voy a presentarles el tema de etiquetado en la consulta cardiovascular. Voy a compartir la presentación. ¿Me confirman si la están viendo? Sí, señor. Vale, entonces vamos a tener una parte de contexto, un segundo punto, alguna sensibilización y algunas recomendaciones con los nutrientes críticos, la implementación del etiquetado frontal, la implementación de la tabla nutricional y unas recomendaciones finales. Entonces, como primer punto, queremos mostrarles esta gráfica que nos muestra cómo es la carga de morbimortalidad en el país. Si ustedes se dan cuenta, la más importante carga es las enfermedades no transmisibles, que es el cuadrado este azul, mientras que las enfermedades transmisibles están en el cuadrado naranja y los muertes por accidentes están en la parte verde. Entonces, en primer lugar, pues importante reconocer que la mayor carga de morbimortalidad está por las enfermedades crónicas no transmisibles en Colombia y que la alimentación es un factor, la alimentación no saludable es un factor de riesgo para enfermedad isquémica de un 53,8%. Entonces ustedes pueden ver que es un factor fundamental para todos los pacientes que podemos tener con esta patología y por eso debemos tener muy en cuenta sus prácticas alimentarias. Para infarto, por ejemplo, un 30,5%. Para cáncer colorectal, 31,4%. Para cáncer de estómago, 8,5%. Diabetes, 23,7%. Enfermedad renal, 9,5%. Y la hipertensión, 19,6%. Entonces, vemos cómo esta alimentación no saludable es un factor muy importante para estas enfermedades que además son la primera causa de muerte y de morbilidad en Colombia y que nos genera también no solamente la enfermedad, sino altos costos en la salud. Aquí en estos factores de riesgo vemos cómo han cambiado en los últimos 10 años. Antes teníamos que el primer factor de riesgo en Colombia era la desnutrición y esto gracias a todas las intervenciones que se hacen a nivel poblacional y colectivo ha disminuido de un primer lugar a un sexto lugar. Mientras que otros factores, por ejemplo, la glucosa en ayuno elevada, que tiene que ver con diabetes, pasó a un primer puesto. El índice de masa corporal elevado, quiere decir obesidad, pasó a un segundo puesto. La presión sistólica elevada pasó a un tercer puesto y los riesgos por la dieta están en un cuarto puesto, con un aumento, por ejemplo, de la diabetes de un 31,9%, el índice de masa corporal también de un 31,2%. Y vemos que
todos estos riesgos que tienen que ver con la alimentación, porque la diabetes, la hipertensión, la obesidad, los riesgos por la dieta tienen que ver con la alimentación, pues de estos 10 factores de riesgo, 4 tienen que ver con la alimentación y parecen ser más importantes o que generan más mortalidad que el mismo tabaco y el mismo consumo de alcohol. Entonces, por eso es importantísimo que nosotros en la consulta tengamos en cuenta la alimentación no saludable y también recomendaciones de esta alimentación saludable. Esto tiene que ver muchísimo con el sobrepeso y la obesidad. Tenemos en Colombia que el sobrepeso ha aumentado un 16,7% desde el 2005. La obesidad ha aumentado un 36,5% y el exceso de peso un 22,9%. El sobrepeso es mayor en hombres que en mujeres, mientras que la obesidad es mucho mayor en mujeres que en hombres. El sobrepeso es mayor sin pertenencia étnica y la obesidad en población afrodescendiente. Y el exceso de peso en general es mayor en mujeres que en hombres. Entonces aquí hay que poner el foco en las mujeres, a ver qué es lo que está pasando, cuáles son esos determinantes sociales que afectan a la mujer para este exceso de peso y pues esto que tiene que ver muchísimo con las enfermedades cardiovasculares. En nuestra encuesta de situación alimentaria y nutricional, nosotros hemos visto que han habido cambios en los determinantes intermedios, determinantes singulares y determinantes poblacionales acerca de, por ejemplo, antes los programas de alimentación suministraban más alimentos, ahora están enfocados en dinero, lo cual representa que a veces las personas no gastan ese alimento, ese dinero en alimentos, sino en otras cosas, haciendo que la alimentación pues sea inadecuada. Antes había mayor producción de alimentos, ahora hay mayor importación. Ya los municipios han dejado de ser despensas de alimentos. Hay un cambio constante en los precios de alimentos, lo cual lo hemos visto ahora más que todo y que como vemos el costo importantísimo de los alimentos y que esto cómo influye en la alimentación. Antes teníamos cocinas más grandes, teníamos familias más grandes y nos sentábamos a comer los alimentos tanto en el almuerzo como en la cena en familia. Ahora con la globalización y con las ciudades más grandes y más extensas, pues entonces las cocinas son más pequeñas, ya no cocinamos en casa, las familias son más pequeñas también y empezamos a consumir alimentos industrializados y ultraprocesados y dejamos de consumir alimentos caseros. Es así que nos representan que el cambio que ha habido entre 2005 y 2010 ha disminuido muchísimo el consumo de alimentos naturales o mínimamente procesados de un 79 a un 66,4%. Esto quiere decir que estamos dejando de cocinar, que estamos dejando esa alimentación casera y que estamos poniéndonos a consumir estos productos ultraprocesados y procesados pasando de un 20,8 a un 33,6% con todas las implicaciones que estos productos tienen. Para esto, la Organización Panamericana de la Salud y la FAO nos recomiendan hacer acciones a través de un sistema alimentario sostenible que no solamente propenda con acciones de educación y de información en salud, sino que tengamos que ver con todas las políticas, desde la producción, desde el almacenamiento y distribución, la fortificación de alimentos, el apoyo a la lactancia materna, la alimentación complementaria, las guías alimentarias basadas en alimentos, cómo hacer esos programas en la escuela y cómo es de importante la regulación, en este caso con
el etiquetado frontal de advertencia, los impuestos, que estamos viendo también una propuesta importante en la reforma tributaria, regular el contenido de sodio, de grasas, de azúcares, disponibilidad de productos frescos en el mercado. También el tema de pérdidas y desperdicios de alimentos. Entonces son todas unas estrategias que reunidas conforman una política integral para que esta alimentación sea saludable. De esta manera, nosotros también hemos respondido frente a estas graves problemáticas de obesidad y de carga de morbimortalidad por enfermedades cardiovasculares, teniendo en cuenta las recomendaciones de la OPS, y tenemos, por ejemplo, la implementación de las guías alimentarias basadas en alimentos, la reglamentación de las tiendas escolares, que ustedes pueden conseguir el documento, y si desean también una asistencia técnica en este tema. Tenemos todo el tema de regulación de grasas trans y reducción de consumo de grasas saturadas. Tenemos reducción de contenidos de sodio a través de la resolución 2013 del 2020, que regula 59 alimentos con unas metas de reducción. Empezamos la regulación para alimentos infantiles, tenemos un lineamiento para la adquisición y preparación de alimentos saludables en los programas del Estado. Esto es todas las recomendaciones que debemos tener en estos programas, por ejemplo, el programa de alimentación escolar, ICBF, entre otros. Tenemos una estrategia de promoción alimentación saludable y sostenible, que la pueden revisar también en el repositorio web, que cuenta con 4 líneas de acción, que son la atención primaria en salud, las políticas regulatorias, medidas intersectoriales y la gestión del conocimiento, y que a través de ella pues vamos a aplicar todas las recomendaciones que tenemos de la Organización Panamericana de la Salud. El plan decenal de lactancia materna, que ya está en proceso de implementación, la emisión de los lineamientos técnicos para regular la publicidad, que también ya está en proceso de revisión con otras entidades para su regulación, y el etiquetado nutricional y frontal de advertencia, que lo veremos ahorita más adelante. También tuvimos una propuesta técnica en el 2016 sobre el impuesto a las bebidas azucaradas, que no fue aprobada, pero que en este momento pues hay otra propuesta por parte del Ministerio de Hacienda, y que este ministerio está haciendo pues todo el apoyo técnico para su diseño y que realmente sea un recaudo para la salud pública y que pueda disminuir también este consumo de bebidas azucaradas. Entonces, para introducir un poco el tema del etiquetado, vamos a ver el modelo de perfil de nutrientes de la OPS, que este modelo lo que hace es clasificar los alimentos en 5 productos de acuerdo a su nivel de procesamiento, y para ello reconoce algunas características de los alimentos. Con esta clasificación nosotros... el modelo lo que hace es también evidenciar que los alimentos naturales, frescos, sin procesar, y los ingredientes culinarios no tienen efecto en las enfermedades crónicas no transmisibles, mientras que los procesados y los ultraprocesados tienen mucha evidencia de esta carga de morbimortalidad. Y por esto, pues entonces se hace la clasificación, y este modelo se puede utilizar en varias cosas, como ya lo venimos utilizando en las tiendas escolares saludables, en la regulación de la publicidad y ahora en el etiquetado nutricional y frontal de advertencia. Entonces, ¿qué es un ingrediente culinario? Es una sustancia extraída directamente de los alimentos que no se procesan. Aquí está el aceite de oliva. Esto puede estar en el proceso de extracción, que puede incluir prensado, molienda, triturado, pulverizado, secado, y se usan para sazonar y cocinar alimentos y crear platos recién preparados. Aquí es importante tener en cuenta el número de ingredientes, y que a estos ingredientes culinarios no se les agrega aditivos y otras sustancias
que puedan generar enfermedades crónicas no transmisibles. Simplemente son aceite, azúcar, sal, etc. Un alimento natural es un alimento que es obtenido directamente de plantas o animales y que no son sometidos a ninguna alteración desde el momento de su extracción, desde el momento de que son extraídos. Entonces, aquí está la oliva, pero podemos tener aquí la carne, los huevos, las frutas, las verduras, los granos, todo esto son alimentos naturales. Los alimentos mínimamente procesados, que es el siguiente nivel, aquí vemos el ejemplo de una piña en rodajas, son combinaciones de 2 o más alimentos sin procesar o que se les ha añadido vitaminas y minerales y que han sido sometidos a limpieza, remoción de partes, secado, es decir, son procesos que nosotros hacemos generalmente en la casa. ¿Qué hacemos con una piña? Entonces, una piña la pelamos, le removemos las partes que no se consumen y la cortamos o hacemos el proceso de cortado y de limpieza y desinfección. Eso es un mínimo procesamiento que no afecta las condiciones naturales y las características nutricionales de la piña y así es como pues debemos consumirla. Ahora, si a esta piña nosotros le adicionamos sal, azúcar, otros ingredientes y tenemos un proceso industrial, este ya no es un alimento mínimamente procesado, sino es un producto procesado, ya que al adicionarle todos los aditivos, pues lo que hacemos es disminuir su calidad nutricional y que esto puede afectar pues las enfermedades crónicas no transmisibles. Y los productos ultraprocesados, esta es una mezcla en polvo para una bebida instantánea que dice sabor a piña. Entonces esto ya no es un alimento, es una formulación industrial que no tiene alimentos sin procesar o mínimamente procesados porque esto ya no tiene piña, dice sabor a piña, no tiene la piña como tal, sino que son una combinación de aditivos, de colorantes, de aglutinantes que modifican el sabor, el color, el gusto, ya no tiene toda la matriz alimentaria que es lo que nos ayuda a prevenir estas enfermedades, por ejemplo, la fibra, el agua, las vitaminas propias de la piña, todo esto que estaba en su matriz alimentaria ya no la tiene. Y aquí lo único que vamos a tener pues son aditivos y azúcares que afectan nuestra salud. Entonces, este nuevo modelo de perfil de nutrientes lo que hace es clasificarlos y con esta clasificación pues podemos tener un mejor balance de nuestra alimentación. Entonces, con ello, los nutrientes críticos que nosotros le llamamos así al sodio, grasas, a los azúcares, queremos aquí tener unos estudios de cómo afecta el sodio, por ejemplo. Este es un estudio que se llama InterSalt, que se hizo en el 98 en todos los países, en la mayoría de los países, incluida Colombia, en donde se encontró una relación directa entre el consumo de sal, esto se midió en sodio en orina, y la presión arterial. Entonces aquí vemos cómo a medida de que se aumenta el consumo de sodio, aumenta también la presión arterial directamente. Y este estudio ha sido la base para todas las estrategias de reducción de consumo de sal sodio en el mundo, que hay muchísimas y que han tenido efectos considerables en la reducción. Uno de los países que tiene resultados ya porque inició hace muchísimo tiempo, en el 1977, con esta reducción de consumo de sal sodio, hubo un cambio en la mortalidad del 80% en cardiovascular, enfermedad isquémica del corazón en un 85%, enfermedad cerebrovascular en un 69% y cáncer en un 67%.
Esto nos indica que hacer pequeños cambios, por ejemplo, en reducción de consumo de sal sodio, pues va a generar varios efectos en la salud a nivel poblacional y que pues vamos a tener mejores indicadores para el país. El sodio, nosotros como profesionales de la salud, pues debemos informarle al consumidor cuál es esa diferencia entre sal y sodio. Sal, 1 gramo de sal contiene 400 miligramos de sodio. No es lo mismo, pero sí están muy relacionados. Entonces, el sodio puede venir de diferentes fuentes. Nativo de los alimentos naturales, un 10%. Adicionado como varias sales, un 90%. Entonces, aquí ver la importancia de que si nosotros consumiéramos solamente el natural, pues estaríamos perfectamente en nuestra presión arterial. Pero como vemos, hay mucha adición en un proceso industrial que tal vez no lo vemos y en una preparación y adición en la mesa de un 20%. Entonces, aquí podemos ver la diferencia de, por ejemplo, un alimento natural tiene un chile picante, tiene 7 miligramos de sodio, mientras que una salsa picante que se haría también con ese chile tiene 2.200 miligramos de sodio. Esto es una cantidad enorme que es lo que veíamos cuando se hace ese proceso de industrialización, que se pierden las características nutricionales del chile picante y se aumenta esos nutrientes de interés en salud pública, que es el sodio. Un cereal laminado, el maíz solamente tiene 35 miligramos, un cereal contiene 500 miligramos, un muslo de pollo natural tiene 86 miligramos, mientras que una salchicha tiene 820 miligramos. Y así lo podemos hacer con todos los alimentos. Entonces, si nosotros nos pasamos a la alimentación natural, fresca, a los ingredientes mínimamente procesados, ingredientes culinarios, pues vamos a reducir muchísimo estos contenidos de sodio porque el 70% del sodio consumido hace parte de un proceso industrial. Las grasas saturadas y las grasas trans pues tienen un efecto directo en las enfermedades cardiovasculares por su aumento en el colesterol LDL y disminución del colesterol HDL. Pero también pues tenemos otros efectos como el cáncer de mama y colon, una resistencia a la insulina y la diabetes mellitus, una disminución de los ácidos grasos poliinsaturados, interferencia con los ácidos grasos esenciales, obesidad, y también estudios han encontrado que hay diferentes alergias y mayor incidencia por el asma, eczema frío y asmático. Entonces, consumir estos nutrientes en exceso o cuando un alimento tenga un exceso o un alto contenido de grasas saturadas, pues tiene un efecto importante en la salud, y que esto es lo que nosotros también debemos transmitirle al usuario de esta información para que él esté informado a la hora de consumir un alimento con estos altos contenidos de grasas saturadas y grasas trans. También tenemos la evidencia que relaciona las bebidas azucaradas y los azúcares con las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Por ejemplo, este estudio nos indica que si consumimos una sola porción de bebidas azucaradas al día, hay un riesgo del 18% más de adquirir diabetes mellitus tipo 2. Y teniendo en cuenta que la encuesta de salud escolar, por ejemplo, nos dice que el 64% de los escolares consumen al menos una bebida azucarada al día, pues estamos teniendo un riesgo importante para los escolares y para toda la población colombiana. También tenemos que el consumo de bebidas azucaradas se asocia con un riesgo del 9% para enfermedad cardiovascular, y que en niños se encontró una evidencia importante entre el consumo de esas bebidas azucaradas y el riesgo cardiometabólico.
Entonces, pues también estos azúcares pues tienen esta relación importante con la diabetes, pero también con la obesidad y con la enfermedad cardiovascular. El tema de los edulcorantes, que también es controversial porque hay muchísimos estudios, pero nosotros hemos encontrado que estos edulcorantes afectan la microbiota intestinal. Esto quiere decir que causa enfermedad inflamatoria intestinal y cambia la interacción de los receptores del sabor. Estos cambios de la interacción de los receptores del sabor afectan el eje que tenemos de interacción entre el cerebro y el intestino, haciendo que se libere más insulina, aumentando el nivel glicémico e incrementando el riesgo de diabetes mellitus tipo 2. Esto quiere decir que los edulcorantes que a veces consumimos en productos, por ejemplo, las gaseosas light, los alimentos para diabéticos, entre otros, pues realmente tenemos una evidencia importante que no son tan saludables, no son tan buenos porque hay un riesgo importante para diabetes tipo 2, para llevar a obesidad y para enfermedad cardiovascular y síndrome metabólico. También se han encontrado estudios que pueden alterar nuestro sistema nervioso, generando ansiedad, depresión, y ya vemos cómo estamos en la salud mental en Colombia. Y bueno, entonces aquí algunas fuentes de estos nutrientes críticos en sodio tenemos la salsa, los caldos deshidratados, las sopas y cremas deshidratados, los snacks, los embutidos, quesos, panadería y galletería, encurtidos, en grasas saturadas y grasas trans, todo el tema de grasas, mantequillas, mantecas, aceites parcialmente hidrogenados, pero también tenemos los productos de pastelería, embutidos, galletas, quesos, snacks. En azúcares, pues dulces, gomas, mermeladas, helados, ponqués, galletas, gaseosas, refrescos, y en edulcorantes, productos light, en los refrescos también, productos para diabéticos, los dulces, gaseosas, aguas saborizadas, bebidas lácteas, que también ahorita tienen mucho estos procesos de edulcorantes. Entonces, para la implementación del etiquetado, nosotros hemos diseñado unos sellos de advertencia que lo que le dicen al consumidor es cuando un alimento tiene un contenido excesivo o un contenido alto de esos nutrientes en específico, y que el consumidor pueda identificarlos de manera fácil, rápida y que sea más comprensible para ellos. Entonces aquí podemos ver el sello que nosotros actualmente tenemos, que es el alto en azúcares, y que estamos en proceso de cambio, y el próximo año ustedes van a tener estos dos sellos, que es el exceso en azúcares y contiene edulcorantes. Hicimos este cambio después de un proceso de la revisión de la evidencia científica, encontrando que el octágono pues tiene mayor impacto en la salud, y que toda la evidencia que tenemos con el contenido de edulcorantes. Sin embargo, aquí les quiero mostrar cómo se están viendo los productos en dulces, galletas, arequipes, chocolates, en gaseosas, cómo se encuentran estos contenidos de azúcares, pero también en productos que tal vez nosotros pensamos que no pueden tener, por ejemplo, un cereal para el desayuno, que a veces pensamos que estos cereales son bastante saludables, pues ya tiene su sello en alto en azúcares. Un maní, que también nosotros a veces recomendamos en la consulta el consumo de maní, pues entonces hay que ver también que hay muchos tipos de maní en el mercado, y que si tenemos estos productos con sellos de advertencia, pues es mejor no consumirlos. Las salsas también, que también tienen un alto contenido en azúcares, y las bebidas energizantes, que ya estamos viendo cómo tienen estos sellos de advertencia.
En hipertensión, pues nosotros relacionamos mucho más el sodio, alto en sal sodio o en alto en grasas saturadas, y que el próximo año también vamos a tener el sello de grasas trans. Y aquí les quiero mostrar algunos productos que uno no creería que no son altos en sodio porque de pronto son dulces, por ejemplo, estas galletas de chocolate, que generalmente son muy dulces, pues tienen una cantidad excesiva de sodio que les hace tener el sello de advertencia. Una mezcla para pancakes que también nosotros pensamos que no tiene pues esos contenidos, pues miren que sí tiene un alto contenido de sal sodio. Una margarina que tal vez tampoco pensamos que lo tiene, una salsa de tomate porque pues tal vez es dulce y uno creería que no, pues miren que tiene un alto contenido de sodio. Un pan que a veces pensamos que estos panes artesanos o de antaño o con pan integral pues pensamos que son saludables, pues miren que tienen este alto contenido de sal sodio. Entonces, estos sellos de advertencia nos van a servir para que el consumidor y pacientes que tengan problemas en la presión arterial, pues puedan identificar de mejor manera cuáles son los que tienen altos contenidos de sal sodio y puedan reducir así su consumo. En obesidad, pues estamos más relacionados con azúcares, con grasas saturadas, pero también el próximo año vamos a tener el sello de edulcorantes y de grasas trans, pues están todos los productos que tengan estos dos sellos. En enfermedad cardiovascular, pues como lo vimos, todos los sellos son importantes porque todos los nutrientes, sodio, azúcares, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes tienen un efecto en esta enfermedad cardiovascular. Y cáncer igual todos los nutrientes pues tienen efectos en esta enfermedad. Entonces es importante que en la consulta nosotros le podamos informar y enseñar al consumidor cuál es esa relación que tiene, por ejemplo, las grasas saturadas con el cáncer, la sal y el sodio con la hipertensión, los azúcares añadidos, los edulcorantes con la diabetes y, bueno, todo lo que nosotros podamos informarle al consumidor frente a estos sellos de advertencia. Aquí importante revisar, miren, este es un mismo producto que antes, con la normativa que teníamos antes, él podía decir que es bajo en sodio porque teníamos otros umbrales y tenía además una declaración de propiedad nutricional o de salud que decía cuida tu corazón. Ahora, con la nueva normativa, pues ya no tiene ninguna declaración de propiedad nutricional y tiene el sello de advertencia que dice exceso en sodio. Entonces, esto hace que el consumidor sea mejor informado, como dicen algunas propagandas, ya no consumamos más mentiras, sino que consumamos de verdad lo que tenemos en el mercado y es un alimento con un exceso de sodio o con un alto contenido de sodio. Y además que cuando tengan estos sellos de advertencia, pues ya no vamos a tener declaraciones de propiedades nutricionales, por ejemplo, enriquecido, fortificado, bajo en, light, etc. No es posible tenerlas cuando hay un sello de advertencia. ¿Por qué? Porque esto también hace una desinformación en cuanto a la confusión que podría tener el consumidor cuando le presentan un sello de advertencia, pero también le presentan algo positivo para él. Finalmente, la implementación de la tabla nutricional. Ustedes pueden ver ahora en los nuevos empaques cómo ha cambiado la tabla. La tabla tiene que ser más grande. Aquí lo pueden ver. Miren, antes la letra era muy pequeña para verla. Antes teníamos unos valores de referencia que nadie los entendía y de eso hay muchos estudios donde dice que en Colombia esto no se entiende y por eso lo cambiamos a sin esos valores de referencia
cambiamos a que la información se vea muchísimo más grande y que sean resaltados unos nutrientes que nosotros consideramos que son importantes debido a la carga de morbimortalidad, como son las calorías, grasas saturadas, grasas trans, azúcares añadidos, sodio, en donde estos están en negrilla y están más grandes que las otras letras. Entonces ahí lo pueden evidenciar de mejor manera. Y tienen dos columnas que es por 100 gramos y por porción. ¿Por qué lo tenemos por 100 gramos? Porque las porciones cambian. Un fabricante puede decir que estos son 20 gramos de porción, mientras que otro puede decir que sean 40. Y a la hora de comparar, pues nosotros no podemos comparar un alimento que tiene 20 gramos con uno de 40. Lo que hacemos es, con esta columna de 100 gramos, podemos comparar los alimentos. Entonces, por ejemplo, estas galletas son galletas reales que vimos en el mercado, galletas 1, galletas 2, y podemos ver cómo cambia, miren, la grasa saturada de 8 gramos, si ya nosotros comparamos la columna de 100 gramos, 8 gramos con 3 gramos, grasas trans 6 gramos con 0 miligramos, los azúcares, miren este cambio tan importante de 39 gramos a 11,2 gramos y el sodio de 281 a 126 gramos. Entonces, si nosotros hacemos esa comparación, pues podemos elegir la segunda tabla nutricional. Lo mismo una chocolatina y un chocolate que a veces tenemos con un 80% de cacao, vemos cómo hay menor contenido de azúcares y menor contenido de calorías. Entonces, para eso nos va a servir mucho esta tabla nutricional, que es mucho más clara, más legible, más grande, más comprensible. Y un ponqué ultraprocesado, miren aquí la diferencia de un ultraprocesado con un ponqué casero, cómo es de diferente los azúcares añadidos de 21 gramos a 7,5 gramos, grasa saturada 10,5 a 5 y el sodio, miren cuánto sodio le están agregando a un ponqué ultraprocesado que es 302 miligramos y 95 miligramos. Finalmente, nosotros en la resolución 810, que es la resolución de etiquetado 810 del 2021, también incluimos un sello positivo, que el sello positivo es voluntario, pero nos dice cuando es un alimento que tiene bajo contenido de sodio, azúcares, grasas, azúcares añadidos, grasas saturadas y que no tiene edulcorantes. Estos son los contenidos que debe contener este sello voluntario. Y ahí pues están todos los alimentos naturales y frescos y ahorita lo podemos ver, por ejemplo, en la avena, en la leche entera, en una mezcla para hacer arepas, en el arroz, en la pasta. Esto quiere decir que estamos promoviendo eso mismo, ¿no? Como esa alimentación natural y fresca, esos ingredientes culinarios y no promovemos los consumos de productos ultraprocesados y procesados. Entonces aquí también es una manera de informarle al consumidor que cuando vean este sello, el sello positivo, quiere decir que tiene contenidos bajos de esos nutrientes y que además no tiene edulcorantes. Entonces aquí podemos ver un mismo producto, pero con diferentes sellos. Un sello, que miren, aquí está el sello positivo, que dice solo 102 calorías, es una arepa extra delgada, mientras que esta arepa pues ya tiene un sello de alto en grasas saturadas. Y cómo nos va a facilitar y tomar una decisión informada de compra. Finalmente, pues entonces nosotros debemos recomendarle a los pacientes que sean críticos con la información que están obteniendo de las etiquetas, de las propagandas y de la publicidad, tener en cuenta que estas todas tienen una finalidad comercial y que nosotros debemos tener muy en cuenta cuáles son nuestras
características nutricionales y qué es lo que nosotros necesitamos para la salud. Finalmente, esta recomendación, come menos de la caja y más de la tierra, lo que hemos visto en toda la presentación. Hay que consumir menos productos procesados y ultraprocesados y consumir más alimentos naturales y frescos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Pamela. Aunque estamos sobre el tiempo, quisiéramos dar paso a dos preguntas. Aquí Priscila nos dice, si el producto no tiene el sello que indica que es alto en sodio o azúcar, ¿qué valor en gramos se maneja para identificar que es alto en sodio o en azúcar? En este momento tenemos el valor de 400 miligramos para sólidos y 150 gramos para líquidos, pero esto va a cambiar con la nueva normativa que estamos generando y vamos a cambiar a 300 miligramos de sodio. Ahí lo pueden hacer como la revisión. Gracias, doctora. Jean-Paul Carmona, ¿quién regula las tablas de información nutricional para que no se presenten engaños al público o consumidor? Es la misma regulación, nosotros hacemos esa regulación que es la 810 del 2021, pero quien hace inspección de vigilancia y control es el INVIMA. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, que hay una falla en que le están haciendo una mentira o un engaño al consumidor, pues podemos transmitirle esa queja al INVIMA para que ellos hagan el proceso de visita a la fábrica, a la entidad y hacer medidas sancionatorias. Gracias. Aquí nos pregunta Efraín Meneses, ¿se reemplazará la estrategia de fluorización y iodización de la sal de mesa como vehículo para suministrar estos minerales a la población general? Sí, estamos en un proceso de actualización de esta fortificación porque vimos en la última encuesta de situación alimentaria y nutricional en SIN que el yodo, hay un exceso de consumo de yodo, que antes teníamos un déficit porque este déficit lo que causaba es un bocio endémico. Ahora vemos que hay un exceso en la población y por eso se cambia esa estrategia de fortificación y ya hay un proyecto de regulación que ya está en consulta internacional y que próximamente pues ya saldrá como una regulación y va a ser una disminución en esa cantidad de yodo en la sal. Gracias, doctora Pamela, es usted muy amable. Excelente su presentación. Creo que nos ha brindado mucha información, unos tips básicos para que el personal de salud tenga en cuenta y también vayamos aprendiendo como personal de salud a interpretar el etiquetado nutricional y por ende nos servirá para informar y educar bien a nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Así las cosas, la alimentación se convierte en un fenómeno social en clave para la prevención y control de las enfermedades cardiovasculares. Este es el título de nuestra siguiente presentación. Le damos paso a la doctora Adriana Gómez, profesional especializada de la Subdirección de Enfermedades No Transmisibles. Adelante, doctora Adriana. Buenos días, doctora Yolanda, y a todos y todas quienes se encuentran conectados desde todo el país. Muchísimas gracias también por la invitación. Como ya lo dijo Yolanda, mi nombre es Adriana Gómez, nutricionista, dietista también de la Subdirección de Enfermedades No Transmisibles y digamos que la ponencia que voy a compartir con ustedes a continuación es como ese lado complementario a todo lo que nos contaban hace un rato Pedro y Pamela, muy pertinente y muy al lugar y además muy necesario en este momento todo esto que ellos nos han contado sobre estas medidas regulatorias que se necesitan en el país. Entonces voy a cerrar la cámara para optimizar la calidad de la transmisión y voy a permitirme compartir pantalla. Listo. Ahí en este momento se puede ver la presentación. Sí, señora.
Listo, muchas gracias. Entonces voy a ampliarla acá y bueno. Entonces, como ya lo mencionaba la doctora Yolanda, en este momento voy a traer aquí esta conversación la alimentación como un fenómeno social en clave de las enfermedades cardiovasculares, y para esto pues traje aquí 4 puntos que tienen que ver con algunos datos de contexto que son bien conocidos. Doctora Adriana, se cerró su micrófono. Aquí me están escuchando, no sé por qué se cerró. Ahora sí, doctora, pero no está proyectando. Listo. Listo. Aquí sí vemos la presentación. Sí, señora. Listo. Entonces, que no sé qué pasa aquí cuando le damos compartir pantalla para presentación completa, no sé. Bueno. A ver si aquí sí. Listo. Listo, ahí se ve la presentación. Sí, señora. Listo. Entonces les estaba contando que vamos a tener como 4 puntos aquí. Uno sobre algunos datos de contexto que son bien conocidos por ustedes con respecto a la relación de la alimentación y las enfermedades cardiovasculares. Algunas definiciones, ideas y reflexiones sobre alimentación y algunas recomendaciones. Bueno, algunos datos de contexto, como yo les decía, pues para todos es muy sabido que el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular aumenta por una alimentación poco saludable. En ese sentido, pues la evidencia cada vez, y Pamela también hacía referencia a esto, cada vez es más fuerte en decir que uno de los factores de riesgo que inciden con mayor proporción en las enfermedades cardiovasculares es precisamente la alimentación poco saludable, incluso por encima de el sedentarismo y el consumo de tabaco. Y esto se caracteriza pues porque normalmente en estas dietas existe un bajo consumo de frutas y verduras por debajo de los 400 gramos recomendados por la Organización Mundial de la Salud para que esto se convierta en un factor protector, y un consumo elevado de sal, azúcares y grasas. Una alimentación poco saludable contribuye a la obesidad y el sobrepeso, y estos a su vez con factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Esto pues lo ha dicho, como ustedes saben, la OMS. Importantes investigaciones recientes pues han mostrado que mantener un estilo de vida saludable consiste en seguir una dieta tipo mediterránea, y aquí más adelante vamos a hablar del riesgo que constituye pues adaptar y adoptar primero y adaptar lo que significa una dieta, entre comillas, lo que significaría para Colombia una dieta mediterránea, ¿cierto? Consumir alcohol de forma moderada, no fumar y realizar actividad física diaria, caminar unos 30 minutos al día, y el tema de, por supuesto, evitar la obesidad, que está también a su vez relacionada con estos estilos, con la posibilidad de mantener unos estilos de vida saludable durante la vida. El alto consumo, ya lo sabemos también, que el alto consumo de alimentos procesados y ultraprocesados aumenta el riesgo de manera considerable de tener en algún momento alguna enfermedad cardiovascular, y que el consumo de frutas y verduras, como les decía anteriormente, por debajo de los 400 gramos al día, constituye un factor de riesgo importante para sufrir enfermedades cardiovasculares. Algunas definiciones, ideas y reflexiones que quiero traerles hoy sobre la alimentación. Entonces, ustedes en esta diapositiva ven a mano derecha las definiciones oficiales que tenemos en nuestros documentos oficiales y normativas que son actuales en este momento para Colombia. Y la primera de estas definiciones de alimentación saludable dice que satisface las necesidades, es aquella que satisface las necesidades de energía y nutrientes que proviene del suministro de los alimentos, y se caracteriza por ser completa, equilibrada, suficiente, balanceada, diversificada, inocua, y es lo que está contenido en nuestra resolución 3803 del 2016.
Otra definición que viene de manera complementaria a la anterior es que la alimentación saludable es aquella que logra un equilibrio energético y un peso normal, que reduce el consumo de grasas, que aumenta el consumo de frutas y verduras, además de leguminosas, cereales integrales y frutos secos, y que reduce el consumo de azúcar y sal, sodio de toda procedencia. Esta es una definición de la OMS y de la FAO en 2014 y que luego en 2015 y en el proceso de actualización 2020 las guías alimentarias basadas en alimentos pues han adoptado para sí también. Y quise traer también otra definición desde una mirada, una orilla un poco distinta a la tradicional definición desde la salud, y es la alimentación vista como un fenómeno social y cultural, en tanto configura un escenario de interacción entre los sujetos alrededor de circunstancias que entrelazan valoraciones culturales, significaciones subjetivas y relaciones sociales en tiempos y dinámicas particulares. Esta definición viene muy desde la sociología y desde las ciencias sociales, las cuales en este último tiempo también han tenido a la alimentación como un sujeto de estudio, como un objeto de estudio, y todas las relaciones que se dan en este momento, tanto propias, relaciones individuales nuestras con los alimentos, como ese relacionamiento que tenemos con los otros, y en este momento con todo este concepto de salud planetaria y cómo la alimentación desde a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, desde la producción, pasando por la comercialización y el consumo de alimentos, pues genera unas dinámicas sinérgicas que, por supuesto, tienen consecuencias sobre la salud, sobre el estado nutricional y la salud de las personas, dependiendo cómo es ese relacionamiento de las personas consigo mismos, con los demás y con el entorno. Algunas ideas también que hemos tenido y que todos reconocemos también, y es algunos pensadores y también desde la medicina antigua, pues el tema de la alimentación ha sido súper clave y tiene toda la evidencia también. Es decir, por ejemplo, hay un pensador que se llama Edward Stanley, que dice que aquellos que piensan que no tienen tiempo para una alimentación saludable, tarde o temprano encontrarán tiempo para la enfermedad, y está muy relacionado también con lo que se mencionaba en la presentación anterior, y es cómo esta vida moderna, cómo todo este cambio de vida cotidiana hace que las personas entren cada vez menos a la cocina, por ejemplo, que dejen como todas estas dinámicas de compartir como familia y como comunidad alrededor de la comida, y vivamos en el día a día en una ciudad como Bogotá, de estar corriendo y dedicar cada vez menos tiempo a la alimentación, y en ese momento de escoger qué comer o no comer, pues desafortunadamente prevalecen aquellos alimentos que sean de mucho más fácil y rápido consumo, donde pues clasifican muchas veces los alimentos procesados y ultraprocesados, que son los que a su vez pues generan todo esto que ya estamos viendo alrededor de la prevalencia de enfermedades no transmisibles. Ya lo dijo Hipócrates también en su momento, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento, y quizás la primera, entre comillas, recomendación terapéutica con los pacientes de enfermedad cardiovascular es poner un ojo y un interés importante en la modificación de hábitos alimentarios. Y también un escritor aquí nos deja otra reflexión, y es como la comida no es racional, la comida es cultural, un hábito, el deseo y la identidad. Y en ese sentido también quienes se encuentran en la consulta, quienes tenemos contacto en el día a día con las personas, quienes tenemos esa responsabilidad de guiar guiar a las personas en términos de adquirir o de mantener unos adecuados hábitos alimentarios, tenemos ese reto de cómo hacer en consulta para pensar que la persona que está frente a nosotros tiene detrás toda una historia de vida, que vive en comunidad y que transita un entorno de vida cotidiano, y que no va a depender solamente de sus elecciones, ¿cierto? De su elección individual, sino que también va a tener que ver su alimentación, va a tener que ver, por ejemplo, con la disponibilidad de alimentos saludables en sus entornos de vida cotidiana. Y de esa relación histórica que desde la infancia, incluso desde el vientre de la madre, pues las personas van haciendo con los alimentos, con lo que comen o con lo que dejan de comer.
aquí otras reflexiones que tienen que ver, por ejemplo, con cómo el origen étnico a menudo determina las preferencias alimentarias y cómo en esas recomendaciones que nosotros podemos dar diariamente en el consultorio debemos tener en cuenta una vez más a quién es quien tenemos al frente para tener en cuenta, por ejemplo, esto, cómo el origen étnico también determina esas preferencias alimentarias. La necesidad específicamente humana precisa lo que se habrá de comer, pero esto se funda prioritariamente, primariamente en los actos de costumbre y tradición, las cuales a su vez expresan las necesidades de agrupación y gestión óptima de los productos comestibles, generando una economía orgánica en la nutrición. Vamos, estas son frases también venidas muy desde los estudios de las ciencias sociales alrededor de lo que significa el acto de comer en sí mismo, la alimentación como un hecho social y como un fenómeno social que, como les decía, pues tiene detrás de sí algo más allá que pues hacer que una elección de lo que comer o no. Detrás de eso trasciende la necesidad de una información oportuna y de toma de decisiones informadas, como también, y en eso tiene todo que ver todo lo que nos presentaban anteriormente, y en esa necesidad que la gente tenga acceso a la información asertiva sobre lo que se consume, pues en esa medida también las personas van a tener esa posibilidad de alimentarse mejor. Y pues vuelvo y reitero acá con esta reflexión, la alimentación humana debe ser comprendida como un fenómeno complejo, dado que como expresión sociocultural atraviesa a la totalidad de la actividad humana en contextos biológicos, sociales y culturales en el transcurso de su historia. Bueno, también trabajar desde una perspectiva comprensiva, ¿no? De qué se come y por qué se come, y no desde una visión normativa en términos de hacerle sugerencia a los pacientes de lo que tiene que comer y lo que no tiene que comer, sino más bien tiene que ver con esa posibilidad que logramos en consulta de tener esa posibilidad de negociación con las personas para que ellas logren por sí mismas generar una transformación en sus hábitos cotidianos de alimentación y sus prácticas alimentarias, y tener en cuenta pues las características sociales que emergen como una influencia considerable en el consumo alimentario, y cómo también entender que las personas pertenecen a un grupo social con unas características propias, incluso unas características socioeconómicas distintas, y entender que la persona que está al frente, no, si pertenece a un estrato social medio, por ejemplo, no se alimenta de la misma manera que se alimenta, por ejemplo, una persona en un estrato social más alto, y que la circunstancia que puede tener en un momento dado a un paciente ya con una enfermedad cardiovascular o con exceso de peso, pues está condicionado también por ese tipo por las condiciones de vida y por los modos de vida de las personas. Algunas recomendaciones, bueno, estas recomendaciones generales ustedes las conocen muy bien, y pues bueno, aquí a ustedes a su izquierda pueden ver en la diapositiva el icono del plato saludable de la familia colombiana, que es nuestro instrumento, es el icono de las guías guías alimentarias basadas en alimentos, y que es nuestro instrumento oficial para Colombia en términos de la educación alimentaria y nutricional. Y allí están contenidos 9 mensajes que ustedes seguramente ya los conocen, y que pues la idea es también durante la consulta y en esos espacios que tenemos de conversación con las personas, pues poder contarles que existen y que hay unos mensajes saludables allí. Algunas recomendaciones generales, pues consumir alimentos variados de acuerdo con el estado nutricional, consumir frutas y verduras al menos 5 veces al día, variando los colores, y ahorita hacemos un poquito de énfasis en esto. Consumir alimentos sanos, frescos y con el mínimo de transformación. Es el lema del final de la presentación anterior: consumamos menos de caja y más de la tierra al lugar, y ese es como parte del mensaje que traemos en este momento para todos. Reducir al máximo el consumo de alimentos procesados y ultraprocesados, todo lo que tiene que ver con empaquetados, snacks, sopas listas para el consumo, estas sopas de paquete, carnes procesadas, entre otros. Reducir el consumo de bebidas azucaradas, que ahí están incluidas pues las gaseosas, los jugos de caja, el té embotellado, bebidas energizantes, entre otras. Y otras recomendaciones ya desde en positivo, que tienen que ver con la inclusión, como les decía anteriormente, de alimentos sanos, frescos y con el mínimo de transformación, que sean ricos en nutrientes y en cantidades adecuadas que ayuden a lograr y mantener un peso saludable. En el caso de las frutas y verduras, lo decíamos, 5 veces al día,
que es más o menos lo que la evidencia nos dice que sería proporcional a los 400 gramos entre frutas y verduras. La evidencia reciente dice que incluso como factor protector con respecto a las enfermedades no transmisibles, las enfermedades cardiovasculares, incluso el consumo de verduras se recomienda al menos 2 veces al día, verduras y frutas de todos los colores, porque las frutas y las verduras tienen sus colores característicos precisamente de acuerdo a los nutrientes que contienen, y sería necesario en una dieta equilibrada, en una alimentación equilibrada, pues consumir de todos los colores. Y en esa dinámica, pues las frutas y las verduras tienen esa posibilidad en un país como el nuestro de poder adquirirse durante todo el año, que tiene que ver con todas estas dinámicas de cosecha, y que claro, que se ven afectadas por fenómenos un poco más estructurales, por ejemplo, como estas dinámicas climáticas y la necesidad de también comprender lo que les decía al inicio, cómo entre todos pues somos una unidad que se requiere equilibrar, no solamente nosotros como individuos, sino en general el planeta. Pero pues estamos en un país afortunado, a pesar de todas las dinámicas que vivimos actualmente, porque aquí tenemos pues frutas y verduras diversas, de las cuales podemos echar mano en la planeación dietética, por ejemplo, durante la consulta, y recomendar a los pacientes. El reto grande del que les hablaba, o sea, toda la evidencia reciente, siempre apunta hacia la adopción de una dieta mediterránea, pero por supuesto la dieta mediterránea original contiene alimentos que de pronto en nuestra dieta tradicional colombiana no es tan sencillo o no es de fácil acceso, como por ejemplo el aceite de oliva, pero sí ahí es importante abogar porque haya investigación alrededor de esto y de cómo podríamos en un país como el nuestro adaptar, adaptar una dieta mediterránea, y que pudiéramos en esa medida también hacer como las recomendaciones pertinentes al respecto de esta dieta mediterránea en un país como Colombia. Consumir frutas de todos los colores, como ya les decía, verduras al menos 2 veces al día, pescados, pollo sin piel, carne magra, legumbres, cereales y granos integrales, es como entre las recomendaciones generales que se tienen para hacer digamos, una concertación con el paciente sobre estas recomendaciones alimentarias. Limitar. La evidencia también es súper clara en decir que es importante limitar el consumo de carnes rojas y procesadas, limitar el consumo de azúcar, bebidas azucaradas o alimentos altamente procesados, productos de cereal refinados, y que ahora para nosotros en el país va a ser mucho menos difícil reconocerlos gracias a todas estas medidas de etiquetado frontal y demás. También restringir el consumo de mantequillas o mantecas de origen animal, productos listos para calentar y consumir. Entre más empacados, hay que desconfiar un poquito más de estos alimentos cada vez más empacados y sofisticados. Productos derivados de cereales con diversas transformaciones y adición de azúcar, sal, sodio, grasas trans, entre otras sustancias y aditivos. Y otras recomendaciones que tienen que ver, como les decía al principio, en la forma en cómo nos relacionamos también con los pacientes, en la forma en cómo podemos plantear pues que detrás de una enfermedad siempre hay un estilo de vida, y que en esa medida en que logremos transformar esos estilos de vida y adaptarlos mejor también a las dinámicas cotidianas, se logra. Entonces, aquí hablamos no solamente de una alimentación saludable, sino la necesidad de la práctica de actividad física, pero pues que eso requiere también una reorganización emotiva, si se quiere, alrededor de la adquisición de hábitos saludables. Y en la diapositiva a mano derecha, ustedes ven una gráfica que dice que el mundo en que nos alimentamos tiene consecuencias en nosotros, más allá de nutrirnos, de saciarnos y de hacernos engordar y adelgazar. Y quise traer a colación esto de somos lo que comemos, y que implica una relación entre la dieta, las emociones, las creencias y el estado de salud, y que esto ayuda al cuerpo a curarse a sí mismo, a aumentar salud y bienestar. Esto a propósito de una conferencia muy interesante sobre alimentación y psiconeuroinmunología que se compartió el año pasado. ¿Alguien tiene micrófonos abiertos, creo? Y luego conmigo en bici, le quité la pila.
pedimos por favor a quienes tienen micrófonos abiertos la posibilidad de cerrarlos. Muchísimas gracias. Ya para terminar. Prendió. ¿Aquí me escuchan de nuevo? Sí, señora, adelante. Muchas gracias. Listo. Entonces, como les decía, ya para terminar, ese equilibrio que debe haber y entender también cómo nosotros nos relacionamos con lo que comemos también a través de la emocionalidad que hay alrededor de los alimentos y entender que la alimentación también tiene unas dinámicas propias que están muy cerca de cómo nos sentimos con respecto a nosotros mismos, ¿cierto? Y con respecto a lo que comemos. Entonces, en ese sentido, cuando uno busca hacer esta atención integral a un paciente, por ejemplo, ya con exceso de peso o con enfermedades cardiovasculares, es también entender cómo la psiquis de estas personas, y muy a propósito del Día Mundial de la Salud Mental, cómo también esto incide en la alimentación y cómo la evidencia cada vez crece más con respecto a la relación de la alimentación y la salud mental, ¿no? Como una alimentación inadecuada en la que faltan, por ejemplo, frutas y verduras, propicia, por ejemplo, temas de depresión y demás. Entonces, aquí, súper al lugar y recomendada esta conferencia que hay en la diapositiva, está el link de YouTube en la que se nos explica como toda esta relación que hay entre eso emotivo y cómo nosotros mismos también en la medida que mentalmente estamos más tranquilos, en esa medida también la alimentación va a ser mucho más tranquila y ahí hay una sinergia que hace que haya un favorecimiento para la salud de las personas. Ya como diapositiva final, entonces aquí hay algunas herramientas que tienen que ver con la caja de herramientas de alimentación y nutrición del Ministerio de Salud y Protección Social, que ya también en la anterior presentación les compartían. También hay otras entidades del orden nacional que tienen a cargo temas de alimentación saludable como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y también hay referentes internacionales en toda la región a propósito de pues, la alimentación precisamente como un hecho social y que definitivamente tiene todo que ver en estas nuevas dinámicas que estamos viviendo de lograr tener herramientas para disminuir estos temas de inequidad en salud. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención y bueno, entonces quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias, Julie.